Vamos a iniciar nuestro cuarto webinar SOCHED, dedicado a médicos no especialistas, en los cuales hemos tenido a destacados panelistas en temas muy importantes de la especialidad y tratando de acercarnos lo más que podamos a los médicos de atención primaria, los que están en la trinchera de la atención primaria, con temas que obviamente son frecuentes e importantes desde nuestro punto de vista y el de ustedes, tratando de interactuar lo mejor posible. Tenemos invitado hoy al doctor Hernán Tala, destacado endocrinólogo de Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo, que nos va a presentar el caso, o más bien el tema de nódulo tiroideo. ¿Qué hacemos con él? Doctor Tala, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Pinea, por la invitación de participar hoy en este webinar, en un tema bastante relevante que es un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria y en atención de la especialidad, que se refiere al manejo del nódulo tiroideo. Vamos a hacer este webinar donde vamos a hablar acerca del nódulo tiroideo y vamos a hacer también algunas preguntas interactivas que nos van a permitir un poco hacer un diagnóstico de los temas, cómo manejamos algunos temas específicos acerca del nódulo tiroideo. Nos va también a ayudar a hacer el aprendizaje un poquitito más dinámico. Partiendo un poco de la epidemiología, el nódulo tiroideo es un problema muy frecuente en la atención de medicina. Depende de cómo sea el diagnóstico. A la palpación, los nódulos tiroideos llegan a ser más del 5% en los pacientes mayores de 50 años y llegan a ser más del 40% de su prevalencia en pacientes mayores de 40 años cuando se usa la ecografía. Los nódulos en general son 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué es un problema el nódulo tiroideo? Uno de los aspectos más importantes es que un 5 a 10% de los nódulos tiroideos puede ser un cáncer de tiroides. Y es por eso que es importante el enfrentamiento, tanto diagnóstico como terapéutico del nódulo. Por otro lado, el nódulo tiroideo puede ser un problema debido al tamaño. Es poco frecuente, pero a veces nódulos muy grandes pueden producir síntomas locales. Y mucho menos frecuente puede haber problemas del nódulo tiroideo debido a la producción de exceso hormonal, los que se conocen como nódulos o adenomas tóxicos. Sin embargo, lo más importante es el riesgo de cáncer y cómo identificar a los pacientes cuyos nódulos pueden ser un cáncer. Vamos, en el desarrollo de esta presentación, a hablar acerca de las generalidades del nódulo tiroideo y su importancia clínica, cómo estudiarlo, cuándo derivar a los pacientes que presentan nódulo, cómo hacer un correcto seguimiento y cómo tratar a los pacientes que presentan nódulos tiroideos. En el transcurso de esta presentación, discutiremos el manejo del nódulo tiroideo, resumiendo los aspectos más relevantes que están concentrados en el consenso de nódulos tiroideos para médicos no especialistas, que fue realizado por la Sociedad Chilena de Endocrinología, junto a especialistas de la Sociedad de Radiología y de Cirugía, y que fue publicado en la Revista Médica de Chile el año 2017, y cuyo coordinador fue el doctor René Díaz. Para partir, me gustaría que participáramos en cómo sería el enfrentamiento de la paciente que exponemos en esta diapositiva. Es una mujer de 52 años, profesora de inglés de enseñanza media. Durante una ecografía mamaria, el radiólogo le ofrece realizar una ecografía cervical. Dentro de los exámenes tenía una TSH normal. En la ecografía vemos acá la tráquea, vemos acá el lóbulo tiroideo derecho, los músculos pretiroideos y los músculos retrotiroideos, y dentro del tiroides vemos este nódulo pequeño que mide 6 por 7 milímetros, vemos que es más alto que ancho, tiene algunos puntos que hacen sospechar la presencia de microcalcificaciones y tiene unos bordes que impresionan ser algo irregulares.
Entonces, la primera pregunta sobre este caso es, ¿cuál piensan ustedes que es el riesgo de malignidad de este nódulo según el patrón ecográfico que acá se presenta? Carlos va a exponer las preguntas para que ustedes hagan clic en la respuesta que le parece más adecuada. Respuesta A, menos del 5%. Respuesta B, 5 a 10%. La C, 10 a 20%. Y la D, mayor a 50%. Por favor, voten ahora. Vamos a dar unos 20 segundos para que podamos votar todos. Yo creo que ya podemos presentar las respuestas. Entonces, las respuestas del público fueron las siguientes. Un 40% creen que este nódulo tiene un 5 a 10% de riesgo de malignidad, un 22% 10 a 20%, un 21% menos del 5% y un 50% 16, perdón, y un 16% más del 50%. Es decir, la mayoría piensa que el riesgo de cáncer en este nódulo es solo de un 5 a 10%. En realidad, como lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación, las características de este nódulo hacen plantear que el riesgo de malignidad es más de un 50%. ¿Cuáles son los criterios ecográficos que hacen sospechar eso? Por una parte, un nódulo marcadamente hipocogénico, que además es más alto que ancho, tiene bordes que son relativamente irregulares y la presencia de microcalcificaciones. Entonces, en este mismo caso, sabiendo ahora que este nódulo tiene un riesgo de malignidad de más del 50%, ¿qué conductas plantearían ustedes a continuación? Pregunta A, control estricto con ecografía en 6 meses, ya sea en atención primaria o endocrinología. Respuesta B, realizar una punción aspirativa con aguja fina, lo cual se hace en el servicio de endocrinología. Y la respuesta C, un alta sin controles posteriores. Por favor, voten en la pantalla según las preguntas que acabo de mencionar. A, control estricto con ecografía en 6 meses en atención primaria o endocrinología. B, realizar punción con aguja fina que se hace en el servicio de endocrinología. Y C, alta. Vamos a dar 10 segundos para que todos puedan votar y vamos después a comentar la respuesta. Entonces podemos ahora, Carlos, mostrar cuál fue la respuesta. Entonces, 84% de los participantes recomendarían realizar una punción aspirativa con aguja fina en el servicio de endocrinología, un 16% un control estricto con ecografía en 6 meses en la atención primaria o en el servicio de endocrinología. Por último, vamos a hacer una tercera pregunta y de ahí vamos a discutir las dos últimas preguntas. En caso de que este nódulo sea cáncer, ¿cuál es el riesgo de morbilidad y de mortalidad en esta paciente? La respuesta A, muy bajo riesgo de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad. Respuesta B, riesgo intermedio de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad. Y respuesta C, riesgo alto de morbilidad y de mortalidad. Por favor, hagan clic en la respuesta que a ustedes les parece más adecuada. A, muy bajo riesgo de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad. B, riesgo intermedio de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad. Y C, riesgo alto de morbilidad y de mortalidad. Vamos a dar 10 segundos más para ver cuál es la opinión de los participantes. Entonces ahora vamos a mostrar las respuestas.
riesgo intermedio de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad, es la opinión de la mayoría, 60%, muy bajo riesgo de morbilidad y muy bajo riesgo de mortalidad, 20%, y 18% riesgo alto de morbilidad y de mortalidad. Bueno, en el transcurso de esta presentación daremos respuesta a estas preguntas, que son una de las preguntas más importantes cuando nos enfrentamos a un nódulo tiroideo. ¿Cuál es la probabilidad de que ese nódulo sea cáncer? Pero además, ¿cuál es la probabilidad de que ese nódulo genere problemas en la salud, que genere riesgo de morbilidad y de mortalidad? Como vamos a ver más adelante, nódulos pequeños, menos de 1 centímetro, que están alejados de los bordes del tiroides, que no tienen compromiso extratiroideo y que no tienen ganglio sospechoso, el riesgo de morbilidad es muy bajo y el riesgo de mortalidad también es muy bajo, aun cuando el riesgo de ser un cáncer sea importantemente alto, más del 50% según este patrón ecográfico. Y por lo tanto, ese análisis nos va a ayudar a nosotros a tomar la decisión de qué hacer en un paciente con un nódulo tiroideo. En este caso en particular, tanto la alternativa A como la alternativa B son opciones válidas, debido a que como este nódulo siendo altamente probable cáncer, tiene un muy bajo riesgo de morbilidad y mortalidad, una acción adecuada podría ser un control estricto tanto en atención primaria como en endocrinología. Y vamos a repasar estos conceptos y el algoritmo de manejo de nódulos tiroideos a lo largo de esta presentación. Esta paciente fue sometida a una punción aspirativa con aguja fina, la cual arrojó como diagnóstico Bethesda 6, que significa riesgo de cáncer, y en este caso particular de un cáncer papilar de tiroides. Por lo anterior, esta paciente fue sometida a tiroidectomía total, pero lamentablemente, posteriormente ella evolucionó con complicaciones importantes posteriores a la cirugía. Por una parte, un hipoparatiroidismo persistente mayor que duró más de 12 meses y que significó consultas a urgencia por lo menos 2 veces en un año por crisis de tetania, contracciones musculares severas. Además, quedó permanentemente, además de suplemento con levotiroxina, tomando cantidades importantes de calcitriol y de carbonato de calcio. Además, no está escrito acá, esta paciente era profesora de inglés y quedó con disfonía moderada que dificultaba en el fondo hacer sus clases, que era en el fondo su medio de subsistencia. Por lo tanto, como mencionábamos anteriormente, esta paciente tenía un nódulo que, si bien era cancerígeno, tenía un muy bajo riesgo de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, la cirugía probablemente generó muy pocos beneficios en esta paciente, pero sí generó dos enfermedades: un hipoparatiroidismo persistente importante, y por otro lado, también puede generar de manera potencial una congestión en el sistema de salud, de salud especialista, que lamentablemente en nuestro país no es un recurso muy abundante, y por lo tanto menor disponibilidad para atención de pacientes en quienes existen riesgo mayor de morbilidad por tumores que sean de mayor tamaño. Por lo tanto, es relevante cuando nos enfrentamos a un nódulo tiroideo ver cuáles son los beneficios potenciales del diagnóstico y del tratamiento de un nódulo que pudiera ser un cáncer, lo cual va a depender del riesgo de malignidad, pero también del riesgo de morbilidad asociado, que, como vamos a ver más adelante, tiene que ver tanto con el tamaño del nódulo como también de otras características radiológicas, como la cercanía con los bordes, la presencia de extensión extratiroidea o la presencia de metástasis ganglionaria. Y por otro lado, tenemos que considerar en este manejo un balance con las posibles complicaciones. Complicaciones que pueden ser quirúrgicas, como también efectos psicológicos en los pacientes por un diagnóstico de un cáncer, y los costos asociados a una enfermedad que es altamente prevalente y que puede significar en el fondo un deterioro importante en la economía del sistema de salud.
¿Por qué consultan los pacientes por nódulo tiroideo? La mayoría de las veces por hallazgo. En general, muchas veces por hallazgos visuales, los pacientes cuando se miran al espejo o una amiga que les comenta que tienen un bulto en el cuello. Pacientes mujeres muchas veces cuando se ponen crema, u hombres cuando se están afeitando, o bien examen físico cervical que se debe hacer en todo paciente en consulta de todo médico, independiente de cuál sea el motivo de consulta. Por otro lado, cada vez es más frecuente encontrar nódulos tiroideos de manera incidental en exámenes de imágenes solicitados por otro motivo. Por ejemplo, resonancia o escáner de cuello, muchas veces solicitados en pacientes con dolor cervical. PET, que se usa muchas veces en pacientes por seguimiento por cáncer de otro origen, o bien ecografías cervicales, por ejemplo, en pacientes en los cuales se realiza un ecodoppler carotídeo, o bien, muchas veces, como fue el caso de esta paciente, por ecografía de screening, ya sea solicitada por el ginecólogo, o muchas veces ofrecidas por los radiólogos como parte de, por ejemplo, mamografía, que la verdad, o ecografías mamarias, perdón, que en realidad ha sido una causa bastante frecuente de consultas por nódulos tiroideos. Con respecto a la etiología, como mencionamos anteriormente, no más allá de un 5 a 10% de los pacientes tienen cáncer y en general es importante usar todos nuestros recursos para detectar este grupo de pacientes. 90-95% de los nódulos tiroideos son benignos y dentro de ellos tenemos la hiperplasia folicular, los nódulos coloideos, los quistes, que pueden ser quistes simples o quistes mixtos, con algún componente sólido, nódulos inflamatorios, que en general los podemos detectar en la tiroiditis de Hashimoto, y dentro de las neoplasias, el cáncer o neoplasias benignas, como puede ser el adenoma. El cáncer de tiroides puede derivar de dos tipos celulares. Como ustedes recordarán, las células más abundantes en el tiroides son las células foliculares. Estas células son las que producen las hormonas tiroideas, tanto la T4 como la T3. Tienen una proteína que se llama tiroglobulina y que es la precursora de estas hormonas y que tiene importancia en su medición en pacientes luego de cirugía por cáncer de tiroides, que sirve como marcador bioquímico de la probabilidad de recurrencia. Estas células captan yodo y son reguladas por la TSH en su funcionamiento. De estas células deriva la mayor frecuencia de cáncer de tiroides, dentro de los cuales tenemos el bien diferenciado y el más frecuente, el carcinoma papilar de tiroides. Lo sigue en frecuencia el carcinoma folicular y es mucho menos frecuente el carcinoma pobremente diferenciado y el carcinoma anaplástico. Por otro lado, tenemos las células C, que son una proporción muy baja de células dentro del tiroides. Estas células, a diferencia de las células foliculares, no producen hormonas tiroideas, no captan yodo y no son reguladas por la TSH, secretan calcitonina y de estas células deriva el cáncer medular de tiroides, que da cuenta de no más allá del 2 al 5% de los cánceres de tiroides. Por otro lado, tenemos tumores muy poco frecuentes, como son los linfomas tiroideos y la metástasis de tumores de otro órgano. El cáncer de tiroides, en general y afortunadamente, es un cáncer de muy buen pronóstico, de muy lento crecimiento y en general con una sobrevida bastante buena. Tanto eso se da en general, tanto para el cáncer papilar como para la gran mayoría de los cánceres foliculares. En el caso del cáncer medular, el pronóstico es variable, pero afortunadamente eso es menos de un 2 a 5% de los pacientes que presentan cáncer de tiroides. Con respecto a la vía de diseminación, el cáncer papilar, que es el más frecuente, da metástasis ganglionar en aproximadamente un tercio de los pacientes y de manera muy poco frecuente metástasis en el pulmón y en el hueso.
lo cual ocurre en general en tumores grandes y en aquellos tumores que al diagnóstico debutan con grandes metástasis ganglionarias. El cáncer folicular muy rara vez da metástasis linfonodales y da con cierta frecuencia metástasis a distancia, tanto en hueso como en pulmón, pero eso exclusivamente en tumores más bien grandes o que son importantemente invasivos. Y por último, el cáncer medular da metástasis linfonodales de manera bastante frecuente y una frecuencia variable de metástasis a distancia, tanto en hígado, pulmón o en hueso, que también va a depender del tamaño del tumor. Ahora, conociendo estos elementos con respecto al cáncer de tiroides, que es en el fondo lo que nos debe importar más en el momento de evaluación de un nódulo tiroideo, vamos a pasar a cómo evaluamos un nódulo. Nos importa, en primer lugar, la clínica, laboratorio general, imágenes y en algunos pacientes donde consideremos que el riesgo de malignidad y de morbilidad es importante, la biopsia aspirativa con aguja fina. Con respecto a la clínica, ¿cuáles son las características clínicas relevantes? Dentro de los antecedentes clínicos, el haber recibido radioterapia cervical, pero antes de los 18 años. Historia familiar de cáncer de tiroides, principalmente familiares de primer grado, papá, mamá o hermanos. Síndromes hereditarios, por ejemplo, la poliposis familiar de colon o las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Síndromes hereditarios, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que se caracteriza por la presencia de carcinoma medular de tiroides en todos los pacientes que poseen ese síndrome, feocromocitoma en el 50% de esos pacientes y hiperparatiroidismo primario en un 20 a 30% de esos pacientes. Dentro de los síntomas o signos clínicos, es importante recordar que la gran mayoría de los pacientes no va a presentar síntomas ni signos relacionados al cáncer de tiroides. Pero hay algunos signos que si están presentes son altamente sospechosos de estar ante la presencia de un cáncer. Dentro de ellos tenemos síntomas asociados a invasión local, como es la disfonía, pero que debe ser una disfonía persistente o permanente. No esta disfonía oscilante que mucho más frecuentemente está relacionado al reflujo gastroesofágico. Disnea o disfagia también son elementos que en presencia de un nódulo grande podría hacer pensar que ese nódulo pudiera ser un cáncer de tiroides. Por otro lado, el crecimiento nodular rápido y sostenido es un signo clínico de riesgo de ser maligno. Nódulo que al examen físico es adherido a los planos profundos. Un nódulo que está aumentado de consistencia. Y la presencia de adenopatía, sobre todo si la adenopatía es en el mismo lugar del nódulo. Ahora, estos son los elementos clínicos los que mencioné recién, que en general, la mayoría de los casos no está presente, pero si están presentes nos deben poner en alerta de que ese nódulo pudiera ser un cáncer. ¿Cómo seguir en el estudio de un paciente con nódulo tiroideo después del examen clínico y el examen físico? Vamos a ir resolviéndolo en las próximas diapositivas. Ahora tengo una pregunta para ustedes. En caso de no haber limitaciones económicas ni de disponibilidad de ningún examen, ¿cuál sería el criterio de ustedes el mejor método de examen de imagen para la evaluación de riesgo de malignidad y de morbilidad de un nódulo tiroideo? La respuesta A, tomografía axial computada con contraste o TAC de cuello. Alternativa B, resonancia nuclear magnética de cuello. La C, un PET scan con glucosa radioactiva. Y la alternativa D, ecografía tiroidea. Por favor, voten. Vamos a dar unos 10 segundos para la votación. ¿Cuál sería entonces el mejor método de imagen para la evaluación de un nódulo tiroideo? Sin haber limitación ni de costo, ni de recursos, ni de disponibilidad.
A, escáner de cuello, B, resonancia, C, un PET scan y D, ecografía tiroidea. Vamos a mostrar entonces las respuestas. Un 47% opina que es la ecografía tiroidea, 20% resonancia, 20% un PET y un 8% tomografía computada de tórax. Este es un punto sumamente relevante. El mejor examen para evaluar un nódulo tiroideo, cuáles son sus características clínicas, cuál es el riesgo de morbilidad, es la ecografía de tiroides. Y esto no es por costo, es porque es la que permite detectar las características que mejor van a poder ayudarme a predecir cuál es el riesgo de morbilidad de este paciente. La ecografía siempre debe incluir la evaluación de los ganglios cervicales, dado que ocasionalmente tenemos nódulos cuyo riesgo de morbilidad o de cáncer no es muy alto, pero pueden debutar con metástasis ganglionares. Por lo tanto, es muy importante que la ecografía incluya siempre los ganglios cervicales y que la ecografía sea realizada por alguien que tenga experiencia en nódulos y cáncer de tiroides. Los otros exámenes que mencionamos anteriormente, el PET, la resonancia y el escáner, se usan de manera excepcional y no se usan para hablar de o para evaluar el riesgo de malignidad, sino que se usa de manera exclusiva en tumores que son grandes, donde sospechamos que hay un cáncer y queremos evaluar la probabilidad de que ese cáncer comprima o se extienda hacia la tráquea o que se extienda hacia atrás, hacia el esófago o hacia otros órganos. Por lo tanto, es importante recalcar, ecografía tiroidea, incluyendo los ganglios linfáticos, es lo más importante, es la que mejor información me va a dar y rara vez podríamos complementarlo con otro examen en caso de tumores que sean grandes y sospechemos que haya extensión hacia los órganos vecinos. Ahora, las características ecográficas nos van a ayudar a determinar cuál es el riesgo de morbilidad, cuál es el riesgo de malignidad del nódulo y cómo seguir en el enfrentamiento y en la evaluación de un nódulo tiroideo. En el consenso que les mencioné al principio, tenemos varias tablas y dentro de ellas una tabla que clasifica a los nódulos tiroideos según distintas características ecográficas en distintos riesgos de malignidad. Y estos riesgos unimos dos clasificaciones. La clasificación de la Sociedad Americana de Tiroides y la clasificación TIRADS, que fue diseñada por por una radióloga en Chile, la doctora Leonora Horvath, y que ha sido validada en distintos estudios prospectivos. Tenemos los nódulos de alto riesgo de sospecha, que según la clasificación TIRADS sería TIRADS 4B, 4C y 5, con un riesgo de malignidad que va entre un 70 y un 90%. Nódulos con sospecha intermedia de malignidad, entre 10 y 20%, que según la clasificación TIRADS serían en TIRADS 4 o 4A. Nódulos de riesgo bajo de sospecha, según la clasificación TIRADS sería TIRADS 3, y que dan un riesgo de malignidad entre un 5 y un 10%. Nódulos de muy bajo riesgo de malignidad, TIRADS 2, menos de un 3% de malignidad, y nódulos que se clasifican prácticamente como benigno, TIRADS 2, con menos de un 1% de malignidad. Vamos a entrar en detalle entonces con las características de cada uno de estos grupos. Riesgo alto de malignidad, TIRADS 4B, 4C o 5. Se describe en esta clasificación cuando tenemos un nódulo sólido hipoecogénico con uno o más de las siguientes características. Hipocogénico se traduce en una ecogenicidad que es menor a la del tejido circundante. Ecogenicidad, cuando es hipocogénico, es más oscuro.
como se ve en estos tres nódulos de acá. Si esta hipocogenicidad o color más oscuro con respecto al resto del parénquima se asocia a bordes irregulares, como vemos en estas tres imágenes de acá, y o se asocia a presencia de microcalcificaciones y o altura del nódulo mayor que el ancho, como se ven en estas tres fotos de acá, o presencia de calcificaciones periféricas del nódulo, pero que se interrumpen por un nódulo, por áreas del nódulo que sobrepasan esas calcificaciones, o, como se ve en esta imagen de acá, nódulo que sobresale de la cápsula hacia anterior y que tiene elementos de sospecha de extensión estratiroidea, o, como se ve en esta ecografía de acá, presencia de una adenopatía sospechosa. Esta foto se ve acá el lóbulo tiroideo izquierdo, la carótida, la yugular, los músculos pretiroideos y una adenopatía laterocervical. Nódulo hipocogénico con cualquiera de estas características se clasifica como de alto riesgo de ser maligno, un riesgo de malignidad mayor al 70 y 90, o 90%. Clasificado también según los TIRADS como TIRADS 4B, 4C o 5. Riesgo intermedio de malignidad, TIRADS 4 o 4A, son nódulos hipocogénicos, es decir, más oscuros que el resto del parénquima, con márgenes bien definidos y que no presentan ni microcalcificaciones ni extensión extratiroidea y que no son más altos que anchos. Acá se ve estos nódulos que son más anchos que altos. Estos son de sospecha intermedio con un riesgo de malignidad entre un 10 y un 20%. Tenemos posteriormente nódulos de bajo riesgo de sospecha, o TIRADS 3, con un riesgo de malignidad que va entre un 5 y un 10%, y dentro de ellos tenemos nódulos hiperecogénicos. Hiperecogénicos quiere decir un poco más claro que el resto del parénquima, o isoecogénico quiere decir similar en tamaño, perdón, en color al resto del parénquima, y que no se asocian a microcalcificaciones, tienen un margen regular, no son más altos que anchos y no tienen extensión extratiroidea. Posteriormente tenemos los nódulos de muy baja sospecha, o TIRADS 2, donde el riesgo de malignidad es menos de un 3%, que se conocen también como nódulos espongiformes, con aspecto de múltiples quistes o microquistes que ocupan más del 50% del volumen nodular, o un nódulo parcialmente quístico, como se ve acá. Nódulo parcialmente quístico, nódulo parcialmente quístico y este nódulo espongiforme con patrón similar a la esponja. Acá en este nódulo, si bien se ven puntos que son hiperecogénicos, el radiólogo muchas veces con técnicas ecográficas particulares logra diferenciar cuánto estos puntos son microcalcificaciones o cuántos son más bien gotitas de coloides que se ven con este color más blanquecino. Por último tenemos los nódulos claramente benignos, donde el riesgo de malignidad es menos de un 1%, y que se refiere a los nódulos puramente quísticos, donde no hay componentes sólidos. ¿Cómo continuar el estudio? El qué hacer después va a depender del riesgo de cáncer, que lo vamos a estimar según la ecografía, las características ecográficas, los antecedentes, si recibió radioterapia o no, si hay antecedentes familiares de primer grado, si hay elementos clínicos que hagan sospechar la posibilidad de ser un cáncer. Elementos clínicos que mencionamos son poco frecuentes, pero si están presentes deben levantar la alerta. Pero además de esto, es importante considerar cuál es el riesgo de morbilidad en caso de que este nódulo sea un cáncer.
Y acá este gráfico es bastante esquemático y nos va a ayudar a predecir el riesgo de morbilidad. Si nosotros tenemos un cáncer que tiene extensión estratiloidea, evaluado en la ecografía, o tiene metástasis ganglionares, o es de un tamaño mayor a 2 centímetros, el riesgo de morbilidad en este caso aumenta de manera significativa. Pero en el otro extremo tenemos tumores que son menores de 1 centímetro, que no tienen metástasis ganglionares y que no tiene extensión estratiloidea, en el cual, a pesar de que ese nódulo puede ser un cáncer según las características ecográficas, el riesgo de morbilidad es sumamente bajo y el riesgo de mortalidad es prácticamente cero. Y eso tenemos que tener en consideración en el momento de ver cómo vamos a seguir en la evaluación y en el manejo de un paciente con nódulo tiroideo. Y por lo tanto, para definir en qué pacientes vamos a realizar una punción aspirativa con aguja fina, que es el diagnóstico de excelencia para tener una certeza con respecto al diagnóstico del nódulo en particular, y que en general va a ser realizado en la atención del especialista, en la consulta del especialista. Y por lo tanto, el definir qué pacientes requieren punción con aguja fina también nos va a ayudar a definir qué pacientes deben ser derivados de la atención primaria a la atención de especialidad. Y antes de continuar con la evaluación, me gustaría entrar un poco más en detalle con respecto a estos tumores pequeños, a estos microcarcinomas papilar de tiroides. Hoy en día, los microcarcinomas papilar de tiroides son una epidemia en prácticamente todo el mundo. La incidencia ha aumentado de manera importantísima, principalmente por estos tumores pequeños, menores a 1 centímetro, y en menor grado por tumores entre 1 y 2 centímetros. La prevalencia de tumores más grandes se mantiene relativamente estable. Si uno, por otro lado, ve los estudios donde se evalúa la prevalencia de cáncer de tiroides, de microcarcinoma papilar de tiroides, en series de autopsias realizadas en pacientes que fallecieron por otras causas, se ve que el riesgo de tener microcarcinoma papilar de tiroides es en promedio entre un 5 y 10%. Y por otro lado, pacientes sometidos a tiroidectomía por enfermedad benigna también tienen un riesgo de microcarcinoma bastante alto, entre un 6 y un 10%. Por lo tanto, pareciera que este aumento de la incidencia y de prevalencia de cáncer de tiroides a nivel mundial se debe principalmente a un mayor diagnóstico de enfermedad pequeña que previamente estaba oculta y era indolente y que se ha detectado en el último tiempo, dado al uso cada vez más frecuente de métodos de imagen como la ecografía, la resonancia nuclear magnética, el escáner o el PET. A pesar de este mayor aumento de prevalencia o de incidencia de cáncer de tiroides, la mortalidad por cáncer de tiroides no ha variado en el último tiempo. Y eso hace plantear que tiene poca relevancia detectar estos cánceres pequeños. Por otro lado, hay múltiples estudios que han mostrado que el riesgo de morbilidad asociado a estos microcarcinomas es relativamente bajo, menos de un 4%. El riesgo de mortalidad es menos de un 0,3%. Pero si excluimos los pacientes que en el debut de estos microcarcinomas presentan metástasis ganglionares, que son fácilmente detectadas en la ecografía, ahí el riesgo de morbilidad o de recurrencia es menos de un 0,5% y el riesgo de mortalidad es prácticamente cero. Por lo tanto, todos estos elementos nos hacen plantear, como mencionamos en el primer caso, que con estos pacientes debemos pensar claramente si vamos a realizar algún beneficio en ellos, haciendo un diagnóstico y posteriormente una potencial cirugía en caso de que se detecte un microcarcinoma papilar de tiroides. Ahora,
para tomar la decisión con respecto a qué hacer con estos tumores pequeños, menores a 1 centímetro y que son sospechosos de microcarcinoma, debemos dividirlos en dos grupos según el riesgo de morbilidad o de invasión. Aquellos de alto riesgo de morbilidad, que son aquellos que en el debut, en el momento del diagnóstico, se asocian a extensión extratiroidea, a invasión de la tráquea o del nervio laríngeo recurrente, o que están adyacentes a ello, o que tienen presencia de metástasis ganglionaria. En estos pacientes no hay duda que sí deben ser derivados para punción con aguja fina y cirugía en caso de diagnosticarse un cáncer, independiente del tamaño. Sin embargo, si no cumplen ninguna de las características arriba mencionadas, estos pacientes pasan a clasificarse como sospechosos de microcarcinoma de bajo riesgo de morbilidad. Y por lo tanto, en estos pacientes no necesariamente deben ir a cirugía y se debe plantear la vigilancia activa, ya sea en atención primaria, según cuáles sean nuestras capacidades de hacer un seguimiento ecográfico, o en endocrinología, pero entendiendo que son pacientes que tienen una muy baja probabilidad de generar problemas de salud y una casi nula probabilidad de generar mortalidad. Obviamente, cabe como elemento importante en tomar esta decisión la edad del paciente, los antecedentes familiares, el antecedente de radioterapia en la niñez y las posibilidades locales, como mencioné anteriormente, de hacer seguimiento. Hay un estudio, y cada vez han surgido más estudios, de qué hacer en pacientes que tienen un diagnóstico categórico de cáncer, o sea, ya con biopsia hecho, que miden menos de 1 centímetro y que se clasifican como de muy bajo riesgo, no teniendo metástasis ganglionares ni extensión extratiroidea. Y este estudio, que incluyó 1.200 pacientes, que fue hecho en Japón, muestra que el riesgo de crecimiento más de 3% es sumamente bajo, menos de un 8%, es decir, más del 90% en este grupo de pacientes con seguimiento a 10 años y sin cirugía, más del 90% no presenta crecimiento significativo. Y por otro lado, no más allá de un 4% presenta metástasis ganglionares en aquellos que no tenían metástasis ganglionares en el diagnóstico. Es decir, más de un 95% de los pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides diagnosticados, si eran de bajo riesgo o de muy bajo riesgo de morbilidad, es decir, sin metástasis ganglionares y sin extensión extratiroidea, la gran mayoría no progresa y la gran mayoría no genera problemas médicos de relevancia. Es por eso que en el caso 1 que presentamos anteriormente, la conducta podría haber sido un control estricto con ecografía en 6 meses en endocrinología o en atención primaria, si es que en atención primaria tenemos la posibilidad de que el paciente se haga ecografías de control. Y como alternativa, pero que sería de menor prioridad, hacer una punción con aguja fina en el servicio de endocrinología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los nódulos tiroideos según el riesgo de morbilidad, perdón, el riesgo de malignidad y el riesgo de morbilidad? El resumen y el algoritmo de qué hacen estos pacientes se presenta en la figura 1 del consenso. Si el riesgo de malignidad es alto, va a depender del tamaño. Si el paciente tiene un tumor entre 5 y 10 milímetros y no tiene riesgo de morbilidad, puede controlarse en atención primaria o derivar al servicio de endocrinología. Si es un nódulo, aunque sea sospechoso, pero muy pequeño, menos del 5%, menos de 5 milímetros, y sin riesgo de morbilidad, es decir, no tiene extensión extratiroidea y no me tiene metástasis ganglionares, definitivamente estos pacientes debemos controlarlo en atención primaria.
Pero por otro lado, si tenemos adenopatías sospechosas, si es que tenemos sospecha de extensión estratiloidea, o el nódulo está próximo a la tráquea o al nervio laríngeo recurrente, ahí de todas maneras debemos derivar, porque este es un nódulo sospechoso con alto riesgo de malignidad, pero además con alto riesgo de morbilidad. Tumores sospechosos más de 1 centímetro, ahí sí o sí deben derivarse para realizar una punción aspirativa con aguja fina en el servicio de endocrinología. Si es que el nódulo tiene una sospecha intermedia de malignidad, se debe también derivar a endocrinología si el tamaño es mayor de 1 centímetro. En los casos de que el riesgo de malignidad sea baja, ponemos un punto de corte para derivar mayor a 1,5 por centímetro, dado que el riesgo de malignidad es más bien bajo, y si un nódulo menos de 1,5 centímetros fuera cáncer, el riesgo de morbilidad asociado es en general más bien bajo. Entonces, dado lo anterior, cuando el riesgo de malignidad es no más allá de un 5 a 10%, es decir, es baja sospecha, o TRAX 3, el punto de corte es más de 1,5 centímetros para derivar al servicio de endocrinología para hacer la punción. Y por último, si la sospecha es muy baja, menos de un 3% de riesgo de malignidad, lo que ocurre en pacientes con nódulos espongiformes, estos que tienen forma de esponja, en general uno podría derivarlo si es que si es que el tamaño es más de 2 centímetros, pero incluso se podría observar en atención primaria, dado que el riesgo de malignidad y de morbilidad asociado en general es bastante bajo. La contraparte, tumores con riesgo intermedio de sospecha intermedia de malignidad, menos de 1 centímetro, debe observarse en atención primaria. Riesgo bajo de malignidad, menos de 1,5 centímetros, debe observarse en atención primaria. Y menos de 2 centímetros, pero con riesgo muy bajo de malignidad, debe observarse también en atención primaria. En caso de nódulos benignos, que son aquellos TRAX2 que sean exclusivamente quísticos, el riesgo de malignidad es tan baja que en general siempre deben observarse en atención primaria, salvo los raros casos de quistes muy grandes y que puedan provocar problemas compresivos por el gran tamaño, pero que eso ocurre en la gran minoría de los pacientes. Y este algoritmo también tiene que ver con cómo darle prioridad a la derivación a los servicios de endocrinología, que en general tienen una capacidad bastante limitada. Y es importante darle prioridad de derivación a aquellos pacientes que tienen más riesgo de malignidad y de morbilidad asociado a el nódulo tiroideo. Cuando tenemos la presencia de extensión estratiloidea o de metástasis ganglionares, siempre se debe derivar al paciente y realizar punción en el servicio de endocrinología independiente del tamaño. Tenemos otro caso clínico acá. Una mujer de 57 años que tiene un nódulo tiroideo derecho de 2,2 centímetros, isocogénico respecto al resto del parénquima. Isocogénico quiere decir de un color similar. 2,2 centímetros, paciente asintomática, que tiene una TSH levemente baja, siendo el rango de normalidad entre 0,4 y 4,2. Ella tiene TSH de 0,1, con una T4 libre normal. Según su criterio, ¿cuál sería el siguiente paso? Derivar para realizar una punción aspirativa con aguja fina, seguimiento ecográfico en 12 meses, cirugía o realizar un cintigrama tiroideo. Por favor, votemos. Respuesta A, punción aspirativa con aguja fina. Respuesta B, seguimiento con ecografía en 12 meses.
Respuesta C, cirugía. Y respuesta D, cintigrama tiroideo. Vamos a dar 10 segunditos más para que todos podamos votar y vamos a comentar entonces el resultado de sus elecciones. Entonces veamos las respuestas. 44% sugiere hacer una punción con aguja fina. 38% seguimiento ecográfico en 12 meses. 0% ninguno derivaría ecografía directamente. Y un 18% plantearía hacer un cintigrama tiroideo. La respuesta A sería la correcta, porque no lo es, si es que la TSH fuera normal, porque tenemos un nódulo de un riesgo bajo de ser maligno, pero que es más de 2 centímetros. Ahora, dado que este nódulo tiene esta paciente tiene una TSH de 0,1, existe la posibilidad de que este nódulo sea autónomo. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que este nódulo produzca mayor cantidad de hormona tiroidea, y al producir mayor cantidad de hormona tiroidea, hace un feedback negativo en la hipófisis, produciendo una disminución de la TSH. Dependiendo cuánto exceso de hormona produzca este nódulo, es cuánto va a bajar la TSH. Pero ya con una TSH menor de 0,5, en nódulos mayores a 1 centímetro, existe la posibilidad de que ese nódulo sea autónomo. Y ahí es el único caso donde el cintigrama tendría alguna utilidad. Anteriormente, antes del año 90, se usaba cintigrama en todos los pacientes con nódulos para establecer el riesgo de malignidad. Hoy en día se sabe que su única utilidad es en este grupo de pacientes, nódulos menores con TSH menor a 0,5 y con un tamaño mayor a 1 centímetro. Si el cintigrama muestra que el nódulo tiene una captación aumentada del radioisótopo, el tiroides tiene estos márgenes que estoy dibujando, y el nódulo a derecha capta de manera importante el radioisótopo, lo cual significa que tiene toda la maquinaria de producción de hormona tiroidea. En este caso, se sabe que el riesgo de malignidad es menos del 1%. Y por lo tanto, si tenemos un paciente con nódulo ecográfico, con nódulo con una ecografía que muestra que el riesgo es bajo o incluso intermedio, pero que tiene una TSH baja y un cintigrama que muestra que el nódulo es autónomo, el riesgo de malignidad baja de manera importante al menos del 1%, y nosotros podríamos evitar hacer una punción en ese paciente. Sí debiera ser derivado a endocrinología, debido a que quizás requeriría un manejo especial por ser un nódulo autónomo. Pero sabemos que el riesgo de malignidad en ese paciente es bajo y probablemente podríamos evitar la punción aspirativa con aguja fina. Por otro lado, tenemos otro escenario en que también tenemos la TSH baja, nódulo, un paciente también con un probable hipertiroidismo subclínico, y a diferencia del caso anterior, acá tenemos captación de toda la tiroides del radioisótopo con una zona hipocaptante que no capta este radioisótopo. En este caso hablamos de un nódulo hipocaptante o frío, y acá el riesgo de malignidad depende de la ecografía tiroidea, y por lo tanto depende de la ecografía si vamos a hacer punción en ese paciente o no. Y acá probablemente el hipertiroidismo subclínico tiene que ver más bien con una patología relacionada al resto de la glándula, como por ejemplo quizás una enfermedad de vaso de Graves bastante leve que no alcanza a producir un hipertiroidismo de mayor envergadura. Por lo tanto, como complemento a los estudios de imágenes, el cintigrama se va a hacer
siempre y cuando tengamos un nódulo más de 1 centímetro y con una TSH menor de 0,5. En general, eso lo pide el endocrinólogo, y es este el motivo por el cual todo nódulo tiroideo debe ser evaluado junto con la ecografía con una medición de TSH. Cuando derivamos de manera urgente a endocrinología, cuando tenemos un nódulo de crecimiento rápido, cuando hay adenopatía sospechosa, metástasis a distancia, nódulos sólidos que son mayores a 4 centímetros, o síntomas de compresión local, como sea disfonía, disfagia o disnea. Debiéramos derivar de manera al servicio de urgencia cuando tenemos un bocio multinodular o un nódulo tiroideo que tenga síntomas compresivos importantes y de rápida progresión, o que tenga disnea, estridor laringio o disfagia severa. En esos casos, podríamos derivar al servicio de endocrinología si tenemos un contacto directo con el endocrinólogo. Pero como muchas veces eso no ocurre, y acá el tiempo es prioritario, si no tenemos una posibilidad de un contacto directo con el endocrinólogo para que sea el paciente evaluado de manera inmediata, debiéramos derivar al servicio de urgencia. Entre otras razones, porque podríamos estar ante la presencia de un carcinoma anaplástico, en cuyo caso es urgente una evaluación y un manejo precoz. Cuando deriven a pacientes al servicio de endocrinología, es sumamente importante que pongan información relevante para que el endocrinólogo pueda establecer cuál es el riesgo de malignidad y cuál es el riesgo de morbilidad del paciente que están derivando. De esa forma, se puede dar prioridad a los pacientes que requieren una evaluación más precoz. Este es un problema muy frecuente en los servicios de endocrinología y es uno de los motivos, el no tener esta información, por lo cual a veces se retarda la atención de un paciente que tenga un cáncer cuya relevancia clínica es mayor, cánceres grandes o que tengan metástasis ganglionares o compromiso de los órganos locales. Entonces, sumamente importante, ya sea llenar esta hojita que tengo acá a la derecha y que está en el anexo 4 del consenso de nódulo tiroideo, o escribir directamente el tamaño del nódulo, cuál es el grado de sospecha de malignidad, si hay presencia de adenopatía sospechosa o extensión extratiroidea. Este punto es sumamente relevante para poder darle prioridad a los pacientes donde la atención del endocrinólogo es relevante que sea con mayor premura. Ahora, este es un tema que no es necesario que ustedes manejen, pero creo que es importante que conozcan qué significa el resultado de la punción en aquellos pacientes en los cuales se decide hacer punción. La punción se concluye con la clasificación de Bethesda, que habla de cuál es el riesgo de malignidad de un nódulo que se puncionó. Y ese riesgo de malignidad va entre el Bethesda 2 y el Bethesda 6. El Bethesda 1 es más bien cuando hay una muestra insuficiente, y ahí la punción debe repetirse para tener un diagnóstico certero. Bethesda 2 quiere decir que el riesgo de malignidad es menos de un 3%, y en general en estos pacientes se debe observar. Pacientes con Bethesda 2 van a ser derivados o contraderivados al servicio de atención primaria. Bethesda 5 y 6 tiene un riesgo de malignidad mayor del 50%, y ahí en general la indicación es cirugía, pero como mencionamos anteriormente, se podría plantear la vigilancia activa cuando estamos en un microcarcinoma menor de 1 centímetro y que tiene muy bajo riesgo de morbilidad. Como dijimos anteriormente, sin metástasis ganglionares, sin extensión extratiroidea, y que no esté cerca de la tráquea ni del nervio laringio recurrente. Tenemos los nódulos Bethesda 3 y 4, que se conocen también como nódulos indeterminados, cuyo riesgo de malignidad va entre un 5 y un 30%, y ahí
La conducta es variable, la conducta la va a definir el endocrinólogo y puede ser repetir la punción, operar para tener un diagnóstico certero, seguimiento ecográfico o un test molecular que está hoy en día disponible. Y eso va a depender del tamaño, del riesgo ecográfico, de la presencia de linfonodo metastásico, extensión extratiroidea y de los antecedentes personales del paciente. Es importante mencionar que desde el año 2019, desde octubre del 2019, cáncer de tiroides está dentro de las patologías GES y el ingreso o la activación del GES de cáncer de tiroides se realiza en pacientes que tengan una punción aspirativa con aguja fina y cuyo resultado sea Bethesda 5 o 6, es decir, pacientes con diagnóstico confirmado o altamente sospechoso de cáncer de tiroides. Me gustaría presentarle este otro caso, un paciente que tiene un nódulo de 2,2 centímetros, 57 años, asintomática, a diferencia del caso anterior, una TSH normal, y que se hizo una punción con aspirativa con aguja fina y que el resultado fue Bethesda 2. ¿Qué haríamos a continuación? Por favor, votemos. Puede ser la alternativa A, control con ecografía en 12 meses. Alternativa B, control con nueva punción con aguja fina en 6 a 12 meses. Alternativa C, control con ecografía en 12 meses, pero además le vamos a agregar terapia de supresión de TSH con levotiroxina. Es decir, le vamos a administrar al paciente levotiroxina de tal forma de aumentar levemente los niveles de hormona tiroidea y a través del feedback negativo de la hipófisis bajar la TSH, con lo cual intentamos disminuir el crecimiento de ese nódulo y ojalá hacerlo disminuir de tamaño. La alternativa D, funciona en 12 meses, pero partir de todas maneras también con terapia supresiva de TSH con levotiroxina. Por favor, votemos. Alternativa A, control ecográfico en 12 meses. La B, control con punción con aspirativa fina en 6 a 12 meses. La C, inicial terapia con supresión de TSH con levotiroxina y control ecográfico en 12 meses. Y la D, iniciar terapia de supresión y control con nueva punción en 6 a 12 meses. Vamos a dar 10 segundos más para votar. Y vamos a poner entonces el resultado de la votación. Control con ecografía en 12 meses, 50%, maravilloso. Esa es la respuesta correcta, es lo que se debe hacer. Nueva PAF en 6 a 12 meses, no. Un nódulo que tiene un resultado benigno y que tiene un bajo riesgo ecográfico no requiere nueva punción, debido a que el riesgo de falsos negativos de una punción en ese contexto es sumamente bajo. Por lo tanto, ni la B ni la D son respuestas correctas. Y con respecto a la C, terapia supresiva con levotiroxina, hoy en día no se recomienda. ¿Por qué? Porque el beneficio es muy modesto. La probabilidad de reducción de tamaño no más allá de un 10 a 25%, y sabemos que aún sin terapia, un 10 a 15% de los nódulos se achican. Por lo tanto, el beneficio es muy modesto. Y por otro lado, tenemos riesgo de generar arritmias, osteoporosis y fractura, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Por lo tanto, hoy en día no se recomienda y, por lo tanto, hoy en día no se recomienda y en general estos pacientes se siguen solamente con ecografía.
si le dejamos terapia con levotiroxina, probablemente al paciente le vamos a generar más daño que beneficio. ¿Cómo se realiza el seguimiento de los nódulos funcionados y con resultado benigno? Por lo tanto, va a depender de las características ecográficas y de los factores de riesgo del paciente. En nódulos que son de bajo riesgo, más de 1,5 centímetros, o de riesgo intermedio, más de 1 centímetro, y que tienen una paz benigna, vamos a hacer una primera ecografía en los 12 meses, y que en general debiéramos hacerla en atención primaria para no sobrepasar la atención de especialista. Y si a los 12 meses está estable, no se debiera hacer una ecografía precoz y en general debiéramos esperar entre 3 y 5 años para hacer una ecografía posterior. Salvo en tumores de mayor tamaño, entre 3 y 4 centímetros, que probablemente en ellos haríamos la ecografía de manera más frecuente. En tumores de riesgo alto de malignidad y que parece una paz benigna, en general en ellos vamos a realizar una ecografía en 12 meses y si está estable, se va a repetir la ecografía posteriormente con control que va a depender la frecuencia del control del tamaño del nódulo que estamos evaluando. Y en estos casos de riesgo alto, el seguimiento puede ser en atención primaria o con especialistas dependiendo de cada caso. Obviamente la conducta va a depender del riesgo personal o familiar del paciente, del riesgo personal o familiar de cada paciente. Con respecto a aquellos nódulos que no cumplen criterios de punción, también depende de las características del nódulo, que es lo que vamos a hacer. Si el riesgo es muy bajo y mide menos de 1 centímetro, como por ejemplo nódulos quiste puros o estos nódulos espongiformes predominantemente quísticos, en general esos pacientes pueden ser dados de alta o a lo más hacer un control ecográfico en 24 meses y no hacer control posterior, salvo que tengamos elementos sugerentes de crecimiento. Entonces, nódulos de muy bajo riesgo, menos de 1 centímetro, que no requieren punción, pueden ser dados de alta o a lo más una ecografía en 24 meses. Riesgo muy bajo, más de 1 centímetro, hacer una ecografía a los 24 meses y si está estable, haríamos una segunda ecografía en un plazo no menor de 2 a 5 años. Si es un riesgo bajo, menor a 1,5%, o riesgo intermedio, menor a 1 centímetro, y que no se realizó punción, en general se hace una ecografía de control a los 12 meses y si el nódulo está estable, una nueva ecografía entre 2 y 5 años. Riesgo muy alto, menor a 1 centímetro, en los cuales se decidió hacer vigilancia y no puncionar, se debe hacer ecografía inicialmente cada 6 meses y si está estable, posteriormente hacer controles ecográficos cada 12 meses, pero de manera indefinida y hacer un control estricto. Estos pacientes que tienen riesgo alto de malignidad, pero riesgo bajo de morbilidad, menos de 1 centímetro, sin extensión estratiloidea y sin metástasis ganglionares, deben ser seguidos de manera minuciosa y en el fondo tener un registro de ellos para que no se pierdan del seguimiento. ¿Cuáles son elementos importantes del seguimiento? El crecimiento se considera como relevante si es al menos de 20% en 2 dimensiones y al menos de 2 milímetros en cada diámetro. O también es relevante cuando hay cambios de las características del nódulo. Una última pregunta y nos queda una diapositiva y terminamos. Tiene que ver con el tamizaje o screening de los nódulos tiroideos. Considerando la alta prevalencia de los nódulos tiroideos y del microcarcinoma papilar de tiroides, ¿ustedes opinan o creen que es recomendable realizar ecografía tiroidea de tamizaje aún en pacientes sin alteración de la palpación tiroidea? Alternativa A, sí, hay que hacer tamizaje en los pacientes aún sin alteración de la palpación. Y alternativa B, no. Por favor, votemos y vamos a dar 10 segunditos para votar.
Entonces veamos la respuesta de la audiencia. ¿Hacemos o no hacemos tamizaje? Maravilloso. 78% piensan que no hay que hacer tamizaje y están en lo correcto. Como mostré anteriormente, es de poca relevancia clínica y tiene poco impacto en la salud general detectar microcarcinomas papilares de tiroides, y por otro lado significa potenciales riesgos clínicos para pacientes que, de no ser diagnosticado el cáncer, probablemente nunca tendrían problemas, y por otro lado significa una gran sobrecarga al sistema de salud. Por lo tanto, no se recomienda realizar tamizaje de nódulos tiroideos en la población general, y eso también existe coincidencia con otros grupos, por ejemplo, este grupo de medicina preventiva de Estados Unidos. Y es importante también mencionar que cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo en contexto de una tiroiditis de Hashimoto, pero que no hay alteración en la palpación, tampoco tiene indicación de realizar ecografía para tamizaje de nódulo tiroideo, porque el contexto clínico es el mismo. Si encontramos un microcarcinoma que no se palpa, es de poca relevancia clínica y probablemente vamos a generar más problemas para el paciente y para el sistema de salud que los beneficios potenciales. Muchas gracias por la atención, por la paciencia, porque sé que se demoró bastante más de lo pensado la presentación. Y vamos a dar inicio a las preguntas de los participantes. La hoja de derivación, ¿dónde la puedo conseguir o descargar? Le voy a pedir a Carlos, que es el encargado de la parte técnica de la presentación, el periodista de la SOCHET, que les envíe por correo electrónico la hoja de derivación y también el consenso de nódulo tiroideo. Este consenso se encuentra en la página de la Revista Médica de Chile, pero de todas maneras los vamos a mandar a todos para que lo tengan con un acceso más fácil. Los quistes coloideos, María Elena Yáñez pregunta, ¿los quistes coloideos requieren seguimiento ecográfico? María Elena, si son quistes puros, uno podría darlos de alta a los pacientes, ¿ya? No requieren seguimiento, sobre todo si son quistes menores de 1 centímetro. Ahora, si son quistes mayores de 1 centímetro o mayores de 2 centímetros, podría evaluarse realizar una ecografía no antes de 2 años. Y si está estable, dar de alta a los pacientes, dado que el riesgo de malignidad es sumamente bajo. Y si hay un crecimiento significativo, eso puede ser detectado en el examen físico y ser derivado nuevamente al endocrinólogo en caso de que se hiciera palpable. Daniela Masri pregunta, cuando se realiza la eco de tiroides para controlar un nódulo, ¿cuántos milímetros de crecimiento se considera significativo? Ya lo hablamos en la presentación, más de 2 milímetros si se cuenta los diámetros, o más de 50% del volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Lo voy a escribir en el chat para que les quede grabado. Lo vamos a escribir acá. Entonces, volumen es igual a 0,55 por diámetro 1 por diámetro 2 por diámetro 3. Entonces, el volumen se multiplica cada uno de los diámetros y se multiplica por 0,55. 0,52 me corrige el doctor Volk. Y de esa forma calculamos el volumen y podemos en el fondo ver la variación de volumen. Más del 50% de volumen es significativo. Marco González pregunta, ¿la clasificación de los nódulos es independiente o dependiente de del número de los nódulos, ya sea nódulo solitario o 3 o más nódulos? Se clasifica en general el nódulo que tiene el mayor riesgo, ¿ya? Hay otros radiólogos que clasifican cada uno de los nódulos más relevantes en cuanto a tamaño, pero lo mínimo es clasificar el nódulo que tenga el mayor riesgo ecográfico. Y asimismo la punción se va a hacer en el nódulo que tenga mayor riesgo ecográfico
cuando son más de 1 centímetro. O sea, si tenemos un nódulo de 3 centímetros y otro de 2 centímetros, y el de 2 centímetros de mayor riesgo es ese el que se va a funcionar. Si tenemos nódulos menor de 1 centímetro, que es de mayor riesgo que los otros, la decisión va a depender de lo que hablamos antes, de si el riesgo de morbilidad es muy bajo o si el riesgo de morbilidad es mayor, considerando la presencia de extensión extratiroidea, adenopatías o cercanía con el nervio laríngeo recurrente o la tráquea. Nódulo de bajo riesgo, pero que la ecografía reporta flujo a la exploración, vascularizado. ¿Se realiza seguimiento o se debe derivar? Si el nódulo es predominante, es estos nódulos coloideos o espongiformes, esos nódulos que tienen múltiples quistes pequeños, pueden ser altamente vascularizados y por lo tanto eso no aumenta el riesgo de malignidad. La vascularización aumenta el riesgo de malignidad cuando se asocia a las otras características que hablamos anteriormente. Entonces, espectador anónimo pregunta, tengo una paciente que presenta un nódulo tiroideo más de 1 centímetro, en ocasiones su TSH se encontraba casi al límite, en una ocasión elevada. A su vez está decaída con aumento de peso. Se le indicó PAF, resultado Bethesda 2, por lo que se hizo el seguimiento ecográfico a los 6 meses, ocurriendo crecimiento del nódulo y con TSH importantemente disminuida y con una T4 libre normal, hipertiroidismo subclínico. Entonces pregunta qué es lo que se hace, si se pide cintigrama o no. Primero hay que estar seguro que no esté tomando levotiroxina, porque puede ser que alguien le haya dejado levotiroxina. Si no se le dejó levotiroxina y la TSH bajó espontáneamente, tendría indicación de hacerse un cintigrama si la TSH es menor de 0,5. Un doctor pregunta si la cirugía siempre es tiroidectomía total o es posible extraer solo la zona afectada de la tiroides. Hoy en día se sabe que en casos que tengamos incluso cáncer de tiroides, pero si ese cáncer está totalmente dentro del tiroides, no hay compromiso ganglionar, no hay extensión extratiroidea y el otro lóbulo de la tiroides es normal, uno podría hacer lobectomía y no necesariamente una tiroidectomía total. El tamaño, para tomar decisión, existe controversia. Si es menos de 1 centímetro y se decide cirugía y se cumplen las características que recién mencioné, se puede hacer y se recomienda como primera opción lobectomía. Entre 1 y 4 centímetros hay discusión entre los distintos especialistas. Algunos recomiendan hacerlo solamente hasta 2 centímetros, otros hasta 4. Y claramente si hay más de 4 centímetros, extensión extratiroidea, ganglios patológicos o compromiso del otro lóbulo, se hace de todas maneras tiroidectomía total. En contexto, pregunta Bruno, en contexto de atención de APS en comunas de bajo ingreso, en pacientes con nódulo tiroideo con TSH baja, ¿está altamente disponible el cintigrama? ¿Cuál es el precio aproximado? ¿O mejor derivar al hospital donde se cuente con el recurso? En general, el cintigrama no está disponible muchas veces en atención primaria. Hay pacientes que lo pueden costear. Pero en los casos que el paciente no lo pueda costear, debiera ser derivado a especialista para que el especialista lo solicite. Pero ojo, TSH baja con nódulos mayores a 1 centímetro. Si tenemos menos de 1 centímetro, la probabilidad de que el nódulo sea el causante, o sea, sea un nódulo, sea el causante de esa TSH baja y sea un nódulo hiperfuncionante es bastante baja. Entonces, una doctora pregunta, ¿qué hacer con un nódulo tiroideo TRATS3 y uso de liraglutide? El liraglutide se ha encontrado en algunos estudios que podría provocar hiperplasia de células C.
que en el fondo puede producir, el temor es que pudiera producir carcinoma medular de tiroides. El manejo de un nódulo TRAX3 con o sin uso de liraglutide es prácticamente el mismo, ¿ya? Y va a depender básicamente del riesgo ecográfico y del tamaño. Súper buena pregunta. Un doctor pregunta si los anticuerpos antiperoxidasa y antitirolobulina nos puede dar alguna indicación de la sospecha de cáncer de tiroides, y la respuesta es no. Los anticuerpos hablan de la probabilidad de que estemos en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto, pero no nos permite estimar si el riesgo de malignidad es mayor o no. Por lo tanto, no es un indicador del riesgo de cáncer, a diferencia, por ejemplo, de otros marcadores, como por ejemplo en próstata, el antígeno prostático específico. En el caso del cáncer de tiroides, ni los anticuerpos antitirolobulina, ni los antiperoxidasa, ni el nivel de tirolobulina nos ayuda a predecir el riesgo de cáncer de tiroides. Solamente podría ayudar, pero eso lo pide el especialista en casos muy específicos, la calcitonina, pero eso no es de manejo del especialista, eso lo pide solamente el especialista y en casos muy específicos, que para no confundir no voy a entrar en detalle con respecto a eso. Mariani Guise pregunta, nódulo anecogénico de 15 milímetros con pequeños spots hiperecogénicos y escasa vascularización al doble color. La impresión diagnóstica menciona nódulo tiroideo derecho, probablemente quiste tiroideo, TRAX3. ¿Se aconseja derivar a endocrinología? La respuesta es no. Es un nódulo que tiene bajo riesgo, entre bajo y muy bajo riesgo de ser maligno. Los spots hiperecogénicos son más bien acúmulos de coloides, y si el radiólogo describe spots hiperecogénicos y no microcalcificaciones, el riesgo de malignidad es bajo y ese paciente debiera mantenerse en atención primaria. Idealmente un control ecográfico entre 1 y 2 años, y según si está estable, ver cuándo hacer la próxima ecografía. La importancia de esta discriminación para la derivación es, como mencioné anteriormente, no saturar los servicios de endocrinología y darle prioridad a los nódulos que tienen mayor riesgo de malignidad y mayor riesgo de morbilidad. Jorge López se escapa un poco de este tema, pero es una pregunta muy relevante. Pacientes tiroidectomizados por cáncer, ¿cuánto es el mínimo de TSH aceptable para considerarlo normal? Pacientes operados por cáncer de tiroides y que no tienen evidencia de enfermedad, para hacerlo simple, porque hay algunas excepciones, pero para hacerlo simple, la TSH debe mantenerse en el rango bajo de lo normal, entre 0,5 y 2 miliunidades por decilitro. Pacientes, entonces, operados por cáncer de tiroides, que no tienen evidencia de enfermedad y que no son de alto riesgo, que son la gran mayoría, TSH entre 0,5 y 2. En general, hay algunos casos que tienen enfermedad persistente o metástasis a distancia o son de alto riesgo en que la TSH es más baja. Pero para hacerlo simple, la gran mayoría entre 0,5 y 2. Salvo que el endocrinólogo estime algo distinto. Entonces, Jessica pregunta, si un nódulo tiroideo con indicación de controles en APS, en la eco cumple los criterios de aumento de volumen de mayor de 50% o de 2 milímetros su diámetro, ¿derivamos a endocrinología para punción? Depende del riesgo y del tamaño. Si es un nódulo menor a 1 centímetro, pero es de bajo riesgo, mantengámoslo y sigamos manteniendo la atención primaria, salvo que sobrepase 1 centímetro.
Si es un nódulo de alto riesgo y creció, nódulo de alto riesgo independiente del tamaño y aumentó más del 50% del volumen o más de 2 milímetros, ahí sí o sí hay que derivarlo a atención primaria, perdón, a especialidad. Y nódulo de riesgo intermedio, más de 1 centímetro también, y de riesgo bajo, más de 1,5 centímetros, también debe ser derivado si cumple esos criterios de crecimiento. Marco González pregunta, ¿es relevante pedir la calcitonina junto a la TSH o solo eco más TSH como primera medida? Y la respuesta es solo eco más TSH. La calcitonina la va a pedir el especialista solamente ante ciertos criterios que prefiero no mencionarlos para no confundirlo. Atención primaria, TSH, ecografía. Si cumplen los criterios de derivación, hay que derivarlo y la calcitonina debe solicitarse en atención en la especialidad. El seguimiento con TSH en paciente con tiroidectomía total por carcinoma, ¿qué rango emplear? Eso ya lo respondimos. Si es un nódulo hiperfuncionante cursando un hipertiroidismo subclínico, Tiamazol 5 miligramos sería una opción o pudiese optar por cirugía. Esa decisión en particular yo preferiría que la tomara el médico especialista. Por lo tanto, si tenemos un hipertiroidismo subclínico con un nódulo hiperfuncionante, es mejor derivarlo. Ese paciente, dependiendo de las características clínicas, el tamaño del nódulo, si hay síntomas asociados, dependiendo del grado del hipertiroidismo subclínico, o sea, qué tan suprimida esté el TSH, puede optarse por yodo radioactivo, por cirugía, que puede ser lobectomía si es que el nódulo, si es que el otro lóbulo está sano y no tiene nada sospechoso, o tiamazol. Pero en ese caso es mejor derivar al especialista o tomar la decisión junto con el especialista entrando en contacto directo con él. Si una biopsia informa células de Hertel, manejo directo por endocrinología independiente de los criterios de riesgo. Si la biopsia informa una neoplasia de células de Hertel, o sea, un Bethesda 4 o Bethesda 3 con células de Hertel, ahí debe manejarlo el especialista. Hay pacientes que tienen hiperplasia, Bethesda 2, o tiroiditis, Bethesda 2, asociados a células de Hertel, y eso, en el fondo, la punción probablemente la hizo el especialista, y va a derivar al paciente a atención primaria, y ese paciente debe ser seguido en atención primaria con ecografía. Igual esto escapa un poco del conocimiento que debe tener un médico de atención primaria, pero eso es lo que puedo responder a Edgardo. Entonces, tengo preguntas, tengo chat también con algunas preguntas. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat para responder. Entonces, Enzo Francisco Escobar pregunta, en contexto de una paciente Bethesda 4, encontró la paresia asociado a múltiples nódulos, ¿se recomienda cintigrama? Es una buena pregunta. Hay los adenomas tóxicos o los nódulos hiperfuncionantes también se conocen como adenomas tóxicos. Y si uno hace una biopsia en estos adenomas tóxicos, esa biopsia puede mostrar Bethesda 4. Entonces, si tenemos un paciente con un nódulo Bethesda 4 y que además tiene una TSH baja, menor de 0,5, el cintigrama nos puede ayudar a discriminar si ese nódulo Bethesda 4 es benigno o no.
si la TSH es menor de 0,5 y ese nódulo es hipercaptante, entonces el riesgo de malignidad es menos del 1%, y ahí el manejo va a depender del tamaño, del nivel de TSH y de si hay características clínicas o riesgo en el paciente del hipertiroidismo subclínico. Si ese centigrama muestra que el nódulo no es hipercaptante, entonces ahí el manejo específico, o sea, el riesgo sigue siendo, por ser beta 4, entre un 15 y un 30%, y el manejo va a depender del tamaño, de las características ecográficas, y puede ser, como mencionamos anteriormente, entre repetir la punción, estudio molecular, seguimiento, o bien una cirugía que va a servir como cirugía diagnóstica. Agradecer tanto al doctor Tala como al gran número de asistentes a esta nueva sesión de la SOCHED. Y bueno, seguir, digamos que vamos a seguir en contacto con ustedes, incluso después de los webinars. Hay planes para hacer cursos a distancia el próximo año, o a lo mejor más elaborados que solo webinars, y obviamente contamos con ustedes también para invitarlos a estas nuevas actividades que van a tener a partir del próximo año. Muchas gracias, Hernán, porque la verdad fue muy útil para todos, yo creo. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por su atención. Les recordamos que vamos a mandar el consenso y los anexos para que todos lo tengan en su correo. Gracias.